Hoy quiero hablarles de una persona muy sencilla, muy humilde, muy especial, que en el libro de los Hechos aparece desde el comienzo descrito como alguien lleno del Espíritu Santo y de fe. Alguien que, aunque no era parte de ese grupo de los discípulos que estuvieron junto a Jesús y fueron escogidos como apóstoles del Señor, sí estuvo cerca de ellos y desde el comienzo estuvo siendo muy dadivoso. Fue una de las personas que se desprendió de sus propiedades, de su heredad, la vendió y la puso al servicio de la obra de Dios. Alguien que fue designado como diácono para que atendiera en el momento en el que las viudas eran desatendidas y para que los apóstoles pudieran encargarse del ministerio de la palabra. Este hombre fue escogido para que atendiese a las mesas y sirviera en la comunidad en cada necesidad. Este hombre estuvo involucrado en muchos ministerios y aunque su nombre era José, los apóstoles, los discípulos de Jesús, decidieron ponerle Bernabé, hijo de consolación. Esto es porque él era alguien que animaba, fortalecía, levantaba a aquellas personas con las que compartía. Tenía un corazón dispuesto a ayudar. Este hombre literalmente fue alguien que trascendió y que por su ministerio como mentor fue una de las personas que más pudo influenciar en el liderazgo de la iglesia primitiva. Este hombre, Bernabé, fue el que después de la conversión de Saulo, cuando Saulo se dispuso a testificar de Jesús y los mismos discípulos no le creían a Saulo, él estuvo dispuesto a introducirle, a que conocieran que realmente este hombre se había convertido. Él creyó en Saulo. Él creyó que este hombre realmente ahora estaba sirviendo sinceramente y genuinamente a Dios. Era alguien con discernimiento espiritual, una persona madura espiritualmente y con la capacidad de ayudar a alguien que necesitaba de orientación. Aunque muchas veces hemos escuchado en nuestro tiempo especialmente, se critica fuertemente a los fariseos. Jesús criticó a los fariseos, pero Jesús criticó a los fariseos que en verdad tenían autoridad y que eran hipócritas y eran mentirosos. Pero habían fariseos que tenían buena reputación. Habían personas que enseñaban con fidelidad la palabra de Dios. Se habla de alguien con reputación como Gamaliel, uno de los maestros de la ley, que se reconoce como alguien que verdaderamente era un hombre temeroso de Dios y piadoso, y que muchas personas fueron beneficiadas del conocimiento de este hombre. Cuando escucho en nuestro tiempo cómo a veces se les critica a las personas que se dedican al estudio de la Biblia en las iglesias, cuando en verdad el liderazgo, una de las responsabilidades que Dios nos ha encargado es que nos preparemos, que no solamente leamos la palabra, sino que la escudriñemos y que encontramos muchas exhortaciones, no solamente a leerla y escudriñarla, sino a perseverar en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación y en el anuncio de esta palabra. No hay otra cosa que un cristiano deba hacer más que esto. Por supuesto, mientras estamos en oración y practicamos otras disciplinas, si el cristiano quiere recibir una respuesta de Dios, realmente la va a encontrar revelada a través de la palabra. Y no podemos rechazar la palabra de Dios porque de hecho ha sido algo que es el resultado de aquellas personas que con fidelidad, siendo inspiradas por el Espíritu Santo, registraron la palabra que tú y yo hoy tenemos como la Escritura. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Eso se decía del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y de los profetas, pero cuando tú y yo miramos tenemos la preciosa oportunidad de descubrir que Dios, habiendo escogido a los apóstoles, siendo también ellos inspirados por el Espíritu Santo, tenemos el registro histórico y parte de esta escritura que se añadió es la revelación del nuevo pacto que Jesús vino a hacer en su sangre. Y todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, comenzando por los
evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, que es uno de los que voy a mencionar ahora, y el resto de las cartas o epístolas pastorales, son parte de esta revelación de Dios. Que el cristiano no solamente hace bien en leer, sino que es una obligación y es una responsabilidad de que cada cristiano se dedique realmente al estudio de la palabra. Sí, Pablo, siendo fariseo y teniendo conocimiento de la ley errónea, tuvo necesidad de ser corregido. A Pablo no se le dijo que no leyera más la ley y que no la estudiara, sino a Pablo se le tomó aparte, y de eso se encargó Jesús mismo, y le enseñó y le reveló y le ayudó a interpretar lo que la ley decía. Y Pablo fue luego uno de los instrumentos de Dios para traer a nuestra vida parte de lo que es el fundamento de la iglesia. La doctrina de los apóstoles es el fundamento de la iglesia cristiana. No podemos rechazarlo. Cualquier persona que pueda pensar que Jesús tuvo a bien decirle a un fariseo que hizo mal en leer la escritura, está equivocado. Esa es una de las herejías más grandes que el liderazgo, que ha sido muy popular en nuestro tiempo, ha proclamado desde los púlpitos en iglesias que son mega iglesias. Y esta es una de las mentiras que el diablo ha querido transmitir. Lastimosamente se hace desde los púlpitos en las iglesias. Se enseña que los que hoy se dedican al estudio de la palabra, pues son fariseos. Nada más lejos de la verdad. Jesús a los fariseos les pidió que escudriñaran la palabra. Y hay personas hoy que se identifican como pastores y como maestros, como evangelistas, como predicadores, e insinúan que los cristianos que se dedican a la lectura de la palabra y al estudio de la palabra están haciendo algo indebido. Está muy lejos de la verdad de Dios. Ahora me encuentro hablando acerca de Bernabé. Y este Bernabé fue el que en algún momento, después de introducir a Pablo delante de los apóstoles, porque ellos tenían temor de él, fue quien acompañó a Pablo. Sí, ese fariseo que ahora había tenido una experiencia personal con Jesús y le hablaba a los judíos como este Jesús era el Cristo que los profetas habían anunciado. Ahora Saulo, habiendo sido encaminado, guiado por un nuevo mentor, pudo entonces ser instrumento de Dios. Iba por las sinagogas hablando acerca de que Jesús era el Cristo. Y no solamente lo hizo en las sinagogas, lo hizo en otros muchos lugares. Pablo fue uno de los más grandes misioneros, pero hablemos de esto ahora. Sucede que después de la muerte de Herodes, y la palabra de Dios dice crecía, se encuentran acá en la escena estas dos personas. Dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, vinieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y miren quiénes eran: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Encontramos aquí un evento muy simbólico. Después de la muerte de Herodes, un hombre que se levantó en contra de Jesús como su enemigo, estuvo de acuerdo en su muerte, en su crucifixión, persiguió a los discípulos, a los cristianos, para maltratarles, para matarles, hizo daño a las personas, no solamente a los cristianos, a los de su nación, a sus guardias los mató, y después se mostró como todo un señor abusivo y orgulloso. Siguió así, siguió hasta el fin de su vida mostrándose como alguien malvado. Y después de su muerte, que está allí anunciada la palabra,
encontramos que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba y que ahora habían personas que estaban reunidas en un sitio y que ministrando ellos al Señor, entonces el Espíritu Santo encarga a estas dos personas, a Bernabé y a Saulo, para la obra que les había llamado. Pero allí en esa escena se encontraba alguien que había sido criado, fíjense, literalmente se había crecido y se había criado con Herodes el tetrarca, ese señor que había muerto, el rey. Es decir, que había alguien de la realeza, alguien que había estado cercano a las autoridades romanas y que ahora era parte del liderazgo de la iglesia. Un hombre que en vez de rechazar a Jesús y perseguirlo, y en vez de rechazar a la iglesia y perseguir a la iglesia, es uno de los que en el camino se había encontrado con la verdad y había reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Se había quizás, pues, evidentemente arrepentido de su vida anterior y ahora servía y se encontraba dentro de aquellos que estaban enseñando y proclamando la palabra de Dios. Sí, alguien cercano a ese rey estaba ahora sirviendo en la iglesia que se encontraba allí en Antioquía. Ahora, noten algo. El Espíritu Santo, mientras ellos ministraban al Señor, dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Y después de ellos haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El hecho de que el nombre de Bernabé apareciera primero que el de Saulo es porque, por supuesto, quien estaba frente a este equipo de liderazgo era Bernabé. Era el hombre que había estado desde el comienzo cercano a los discípulos, que había sido instruido por ellos, que había permanecido sirviendo en la iglesia, en la ciudad de allí de Jerusalén, que estuvo preparándose, incluso fue diácono de esa iglesia que comenzara, fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Estuvo dispuesto a ofrecer todo lo que tenía en favor de la obra de Dios. Se ocupó de tantas cosas y ahora estaba él frente a un grupo como misionero, ¿verdad? Era el líder de este pequeño grupo y pues era no más que el propósito de Dios, quien por medio de su Espíritu Santo les encarga una tarea. Y ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Salen y se van con Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino, ¿verdad? Y ellos salieron y comenzaron la labor. La labor de ellos era ir a predicarle a los gentiles como misionero, como apóstoles de los gentiles. Así como Dios había enviado a Pedro a predicarle a los judíos, ahora había una tarea, una disposición abierta. Respaldados en oración y en ayuno, fueron enviados ahora mismo para esta tarea. Y el mentor de Pablo y de Juan Marcos estaba frente. El hombre con la capacidad, la madurez espiritual, el hombre que descubrió realmente con discernimiento de espíritu que había un potencial en la vida de este hombre que, habiendo sido antes enemigo y perseguidor de la iglesia, ahora predicaba la fe que antes perseguía. Y esta es la manera en la que la Biblia nos demuestra cosas, detalles pequeños, ¿verdad? En ese equipo de líderes se encontraban Lucio, Manaén, personas que tenían también liderazgo en la iglesia y que profetizaban la palabra de Dios, que enseñaban la palabra de Dios. Y esto es algo que vuelve a ocurrir. No sabemos, cuando tú y yo llegamos a un lugar, las personas con las que ya Dios ha tratado. Y Dios se mueve en todo lugar. Como Dios no hace acepción de personas, Él es capaz de tocar los corazones de personas quizás en lugares donde tú y yo no tenemos acceso a llegar. No creo que pudiéramos tú, por lo menos en nuestra experiencia, no he llegado, no he entrado a lugares como de la realeza, no he estado en los palacios presidenciales, no he estado en el palacio de los reyes, no. He sido una persona del pueblo, pero hay personas a las que Dios ha escogido
desde allí, o a otros o los ha enviado a esos lugares y dan testimonio en esos sitios. Y esta es una de las cosas que hoy suele ocurrir. Hablaremos luego de lo que ocurre con estas personas en su viaje misionero. Sus logros y las cosas que suceden en el camino son cosas muy maravillosas. Pero la historia continuará. Dios los bendiga.